Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 22 de marzo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 34, versículo 17 en adelante. Mas, si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Me parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres el habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas las bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermano. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos los niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo ya pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Hermanos, aquí vemos la continuación del inicio de la historia del capítulo 34, que habla de la deshonra de Dina a través de Siquem, el hijo de Hamor. Y pues ellos los engañaron, ¿verdad? Sabiendo que ellos eran circuncidados a los 8 días, no a edad adulta. Edad adulta es más difícil la cicatrización y es más doloroso el proceso de la circuncisión. Entonces ellos sabían lo que iba a pasar, y sabiendo que ellos iban a tener ese problema, ese dolor y esa dificultad, aprovecharon pues para atacarlos, matarlos y al final robar. Esa era la venganza que ellos tomaron en contra de lo que le habían hecho a la hermana, pues, ¿verdad? Es como amancillarla, es como que vimos hoy, la violaron, ¿verdad? Sin consentimiento, el hombre se la llevó y sin ni más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en primer lugar los hijos de Jacob o Israel no se podían mezclar. Ellos no estaban en condiciones, si le podemos llamar así, o no eran para mezclarse con el resto de naciones. Ellos eran únicos y exclusivamente para Dios. Y esa es la razón por la cual ellos toman esta acción, y pues luego al final tienen que retirarse, ¿verdad? Porque ya no pueden, y como dice Jacob, les dice su papá, ¿verdad? Me han hecho abominable ante los ojos de las demás naciones. Y en efecto, ¿verdad? Vienen y suceden más y más y más problemas posteriormente, que van a ir afrontando día a día por la misma situación de que las naciones no pueden estarse mezcladas con los hijos de Dios, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Así es que ellos toman venganza por lo que le hicieron a la hermana,
y adicional pues ellos terminan llevándose todo lo que había dentro de la ciudad. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.